continuar con las presentaciones de este Summit Impulsemos la PYME, invitamos al escenario a Ani Fernández, gerenta de Marketing y Producto Movistar Empresas, quien nos hablará sobre ciberseguridad en pymes, amenazas digitales, soluciones reales. Bienvenida, Ani. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Ani Fernández, vengo en representación de Movistar Empresas y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este tema tan relevante como es hablar de la ciberseguridad para las pymes. Y quiero iniciar poniéndonos en contexto, no sé si todos lo saben, pero estamos en octubre. Octubre justamente es el mes de la ciberseguridad y parte del propósito de haber declarado este mes como mes de la ciberseguridad es justamente concientizarnos a todos de los riesgos que trae el no estar protegidos de las amenazas que trae la digitalización. Así que estamos en el momento oportuno para poder tocar esta temática. Y me gustaría iniciar entonces con un dato de contexto. No sé si lo sepan, pero Chile es el tercer país que recibe mayor ciberataques, mayores amenazas de ciberseguridad en Latinoamérica. Solamente nos superan México y Brasil. Entonces, además, coyunturalmente en el país, esta temática es muy importante. Y ahora, si hablamos del contexto de las pymes, ¿cómo estas están afectadas a esta situación? Pues muchas veces se cree que las pymes están exoneradas y no son un blanco atractivo para los ciberatacantes, pero la verdad es que es todo lo contrario. No solamente los ciberatacantes se concentran en las grandes corporaciones, también se concentran en las pymes. ¿Por qué? Primero porque, como comentaban, la mayoría de las empresas son pymes. Más del 90% de las empresas del país son justamente pymes. Pero además son las que están hoy día más vulnerables. Y vamos a compartir ahora unos datos asociados a ello. Primero, poner en contexto de qué tanto están siendo atacadas hoy día las pymes. 1 de cada 3 pymes declara haber sufrido un ciberataque en el último año. 1 de cada 3 pymes. Si conversamos con 3, 4 emprendedores, pues 1 de cada 3 ha tenido algún nivel de vulnerabilidad y muchas veces son conscientes y otras no de ello. ¿Qué más tenemos? Hemos hablado mucho de que la pandemia aceleró la digitalización. Sin embargo, esta digitalización en el mundo de las pymes ha estado muy orientada a vender, a continuar mi actividad operativa, a posicionarme en redes sociales, pero no ha estado enfocada en generar una digitalización protegida. Y esto es un gran problema, porque para poder entenderlo me gustaría compartir una metáfora. Nosotros, si reflexionamos en qué implica digitalizar un negocio digital, si solo se orienta a capturar herramientas para acelerar sus ventas digitales, para posicionarse en redes sociales, para incluso digitalizar sus procesos, pero no se protege ante las amenazas de la ciberseguridad, tiene un gran problema, porque es equivalente a construir un castillo de naipes. Puede ser un castillo, llegar a ser muy grande, puede ser llegar a ser muy sorprendente, pero está expuesto a que con un soplo este se derrumbe. Ese es el nivel de riesgo que tenemos hoy en día en haber impulsado una digitalización a través de la pandemia que no necesariamente ha estado construida en bases sólidas que permitan que tengan todas las herramientas para poder estar protegidas ante las amenazas que hoy día existen. Quiero compartirles también, en la parte derecha superior van a poder encontrar unos resultados de una encuesta de adopción digital que trabajamos en Movistar Empresas. Nosotros estamos con mucho foco en poder entender y ayudar a las pymes en todo este proceso de la digitalización y realizamos unos estudios para poder entender cuál es el grado de adopción digital que van teniendo las pymes año tras año. Estos son los resultados de la última encuesta de adopción que realizamos a fines del año pasado y que justamente nos devela particularmente cuál es el nivel de adopción de soluciones de ciberseguridad en las pymes. Como pueden observar, ¿qué notamos? Si clasificamos los resultados en función del tamaño de empresa medido en cantidad de número de empleados, podemos notar que las empresas de menor tamaño
tienen un nivel de adopción de un 19%. Menos del 20% de ellas tienen alguna solución de ciberseguridad. Es decir, la gran mayoría están expuestas, son vulnerables a este contexto. Si vamos subiendo, ya la siguiente categoría tiene el doble de ratio en este indicador y las más grandes incluso superan 3 veces a las empresas más pequeñas. Esta es la realidad que enfrentamos, este es el reto que tenemos cuando hablamos de ciberseguridad en las pymes. Es importante mencionar también los impactos. ¿Qué quiere decir que están vulnerables? Que están afectos a impactos financieros porque se les puede robar las cuentas, están expuestas a fraudes, pueden tener problemas de operatividad, sus procesos pueden ser detenidos, impactando en sus ventas, y finalmente, y mucho más riesgoso, si son expuestas ante estos ataques que sufren, pues muchas veces pierden confianza, pierden la confianza de sus clientes, pierden su reputación y en consecuencia, pues pierden clientes. Este es el problema que enfrentamos cuando hablamos de ciberseguridad en las pymes, pero aquí la pregunta es, entonces, ¿cómo estar protegidos ante este contexto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a las pymes? ¿Cuáles son esos pasos que ellas tienen que dar para poder enfrentar este contexto? Y lo primero es que tenemos que ver la ciberseguridad no solamente como un proceso de llenarnos de soluciones y de llenarnos de herramientas tecnológicas, sino que tenemos que partir de algo más esencial, que es ver a la ciberseguridad como parte de la estrategia del negocio. Así como parte de la estrategia del negocio tiene un foco en vender, también tiene que tener un foco en estar protegidos, en medir los riesgos digitales que conlleva ir avanzando en esta transformación digital que enfrentan las pymes. En ese sentido, cuando hablamos de que la ciberseguridad tiene que ser parte de la estrategia del negocio, hay 3 pilares que tenemos que cursar y no perder de vista. El primero, las personas. Y aquí otro dato importante. Más del 80% de las vulnerabilidades que sufren, de los ataques que sufren las empresas, se originan por las personas. Porque un empleado abrió un correo que no debía, porque completó una información que era un phishing. Entonces, son las personas que están finalmente, que son las puertas abiertas para poder ser blanco de este ataque y finalmente impactar a toda la organización. Por eso es muy importante tener en cuenta que el primer paso es capacitar a toda la organización. Todas las personas tienen que ser conscientes de los riesgos que conlleva hoy día todo este proceso de digitalización y entender cuáles son esos pasos para cursar. El segundo punto es la cultura. Tenemos que tener una cultura digital, un ADN de una cultura de seguridad digital en todas las áreas y que fluya a través de toda la empresa. Tener una cultura va más allá de solo capacitar y ver cursos aislados que queremos llevar como conocimiento. La cultura habla de que tenemos que engranar todas las decisiones de la empresa y que podamos llevar políticas, que podamos tener protocolos de protección si es que ocurre una vulnerabilidad en alguna de las áreas, pues cuáles son las medidas a tomar, qué es lo que tenemos que hacer. Antes se veía la ciberseguridad como el problema de una sola área y solamente las personas del área de TI, pero hoy tenemos que estar todos involucrados. Y el tercer punto que es muy importante es el presupuesto. Muchas veces decimos que queremos estar protegidos, pero al no verlo estratégicamente no asignamos un presupuesto del negocio para tomar acción e implementar los planes que se requieren. Así que esta lista es también muy importante y tenemos que siempre ver no el plan de ciberseguridad como una herramienta que nos genera gasto. Tenemos que verlo en realidad como una inversión. Apostar por la ciberseguridad de una empresa es invertir en garantizar la continuidad del negocio, garantizar un crecimiento sí, pero sostenible. Dicho eso, pasamos ya a ver cómo tenemos que incorporar esa visión de protección en la empresa. Y aquí un modelo muy importante en función a un ciclo. Nosotros tenemos que implementar las acciones de ciberseguridad en las pymes enfocándonos en 4 frentes de trabajo. El primero es la prevención. Tenemos que tener herramientas que nos permitan capacitarnos y entender todo esto que existe para poder evitar generar acciones que finalmente conlleven a vulnerabilidades. El siguiente es la detección, que está muy asociado a tener herramientas de monitoreo
herramientas que nos levanten alertas si es que tenemos algún ataque. Luego está el frente de respuesta. ¿Qué ocurre si finalmente yo me preparé, detuve un ataque o detecté un ataque, pero no pude detenerlo? Pues tengo que reaccionar ante esa vulnerabilidad que he sufrido. Tengo que tener protocolos para saber qué hacer dependiendo cómo me han atacado, pues cómo respondo, cómo reactivo, cómo tengo algunos niveles de respaldo para poder volver a poner la operación en marcha. Y aquí ya entramos ya a la cuarta etapa, que es este frente de la recuperación. Tenemos que prevenir, detectar, responder y finalmente recuperarnos. Y todo este ciclo, en donde las distintas acciones de la estrategia de ciberseguridad tienen que engranarse, nos lleva a un concepto muy importante, que es la resiliencia digital. ¿Qué es la resiliencia digital? Pues una empresa resiliente digitalmente no es aquella que no recibe ataques. Obviamente eso es imposible, pero sí es una empresa que puede detectar, que puede responder, pero que sobre todo puede levantarse después de haber sido vulnerada. Ese es el reto al que nos enfrentamos. Y si avanzamos un poco más, tenemos que también poner un poco en contexto qué amenazas concretas son a las que estamos expuestos. La verdad es que las amenazas son muy diversas, pero si hablamos en el contexto de las pymes, también tenemos detectado que hay tres amenazas que son las que más vulneran, las que más atacan a las pymes: el ransomware, el phishing y el malware avanzado. Y si bien yo creo que la mayoría de alguna u otra forma y en algún otro momento ya hemos escuchado estos conceptos, la realidad es que si bien siguen siendo los conceptos que ya escuchábamos, la diferencia es que estos están evolucionando en el tiempo. Hablamos mucho del uso de la inteligencia artificial para nuestros beneficios, para poder ser más productivos, pero la verdad es que también los ciberatacantes utilizan esas herramientas. ¿Y qué están haciendo? Evolucionando todas las formas de ataques que conocemos y se vuelven cada vez más complejos. Si hablamos del phishing, por ejemplo, que es aquel mecanismo que busca robarnos información, robar las credenciales del usuario para poder luego generar robos o fraudes, pues muchas veces antes, no sé si han experimentado, pero nos llegaban correos genéricos que a veces no entendíamos, entonces la cantidad de personas que podían caer en esa pesca de información eran pocas, porque de alguna forma podía detectarse, o incluso las herramientas que se usaban podían ser más simples, porque eran correos genéricos, a veces hasta mal escritos. Eso ha evolucionado con el tiempo. Hoy día y con la IA, los correos que nos llegan están no solo muy bien escritos, no solo con un lenguaje muy natural, sino que incluso personalizados. Hablábamos hace un rato de la hiperpersonalización, pero los ciberatacantes también la usan. Ahora para el phishing nos llegan correos que están personalizados desde nuestros compañeros, nuestros colegas, y finalmente estamos más expuestos. Lo bueno es que no solamente la IA potencia estas amenazas, sino que la IA también está potenciando las herramientas que son las soluciones que tenemos que adquirir para hacer frente a estas amenazas. La IA nos dispone de soluciones cada vez más fortalecidas, pero cuando ya pasamos a hablar de soluciones para atacar estas y todas las amenazas a las que hacemos frente en este contexto de los ciberatacantes, pues la realidad es que la pregunta es, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Y sobre todo en el mundo de las pymes, tenemos que poder llevar a ellos la tecnología de una forma muy sencilla. Y más aún, poder mostrarles un camino. Porque muchas veces las pymes se abruman de todo lo que implica, no solo a nivel de costos, sino a nivel de conocimiento, de entendimiento. ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es ese camino? Y por eso desde Movistar Empresas, nosotros, que abarcamos un abanico muy amplio de soluciones y ofrecemos soluciones tanto para la pequeña, mediana, grande y empresas corporativas, buscamos siempre tener un discurso orientado a un portafolio que se adapta a las necesidades, en función del tamaño, en función del rubro. Nosotros mostramos a las pymes una ruta por la cual ellos pueden seguir este camino de fortalecimiento para llegar a tener esta resiliencia digital en términos de estar protegidos ante las amenazas y los ciberatacantes. Entonces, mostramos una ruta de todo un portafolio de soluciones que evoluciona en función a distintas etapas.
Lo primero y lo más básico que está a la izquierda son soluciones fundamentales, elementales, que toda empresa tiene que tener, y es mostrarles un poco el camino de dónde empezar a estar protegidos. Elementos fundamentales como contar con antivirus avanzados, anti-malware, firewalls, backups, gestión de contraseñas, son soluciones que son el primer paso que tenemos que tener para empezar a estar protegidos. Y de ahí, pues ya podemos ir avanzando e incorporando todo un set de soluciones de ciberseguridad que van a depender del momento de cada empresa, del grado de vulnerabilidad que tengan. Y por eso es importante, como dice ahí, es un camino que empieza con un buen diagnóstico. No hay que abrumar a las pymes, no necesitamos tenerlo todo, ni en todo momento. Lo que necesitamos es saber en qué punto nos encontramos, qué tipo de negocio tenemos, qué grados de vulnerabilidad estamos haciendo frente, para con eso pues poder proceder a determinar qué soluciones son las que yo necesito. Y por eso es muy importante ser conscientes que hacer frente a la ciberseguridad no es una carrera solitaria, es una carrera que se gana en equipo. Las empresas y sobre todo las pymes necesitan aliados, aliados que las asesoren, que las capaciten y sobre todo que las acompañen para poder encontrar cuáles son esas soluciones que ellas realmente necesitan en cada momento y en cada etapa. Y por eso quería compartir, ya de cierre, nuestra visión. Nosotros, como Movistar Empresas, apuntamos, buscamos, tenemos este compromiso y propósito de ser ese aliado estratégico que acompaña a las empresas en su transformación digital. A través de 3 elementos claves. Ofrecemos, como todos saben, una conectividad que es una conectividad segura. Somos los primeros en tener fibra, la red de fibra, somos los líderes en la red de fibra, estamos apostando por toda una renovación de toda nuestra red 5G, y estos elementos son importantes porque la conectividad es la base sobre la cual se montan todas las soluciones. Ofrecemos luego todo un set de soluciones digitales que incorporan todo un portafolio de ciberseguridad para poder estar protegidos y seguir este camino de transformación digital de forma segura. Y finalmente, tenemos una arista muy importante que es la capacitación y el asesoramiento. Nosotros queremos ser ese socio estratégico que está en cada uno de los pasos y evolución de las empresas para poder acompañarlas, asesorarlas, guiarlas, partiendo desde compartir conocimiento y democratizar sobre todo el conocimiento y sensibilización de todo este mundo digital en las pymes y llegar a asesorarlas para que puedan generar la mejor elección en función de sus necesidades. Y aquí me paro solamente para compartir que nosotros como Movistar Empresas, en ese sentido, pues tenemos alianzas para poder llevar ese conocimiento digital, sobre todo a las pymes que tanto lo necesitan, y hemos sido parte de alianza con País Digital en toda la ruta País Digital, llevando este conocimiento de digitalización y ciberseguridad en 6 regiones, de norte a sur, que es parte de lo que realmente necesitamos seguir impulsando. Y aquí quiero cerrar con un mensaje final, que básicamente es el que lleva toda esta presentación. Tenemos que impulsar la construcción de un camino de digitalización de las pymes, pero un camino de digitalización sostenible, basado no solamente en que crezcan, en que vendan, en que se productivicen, sino también en que estén protegidos. Tenemos que avanzar seguros para crecer de forma sostenible y tenemos que ser conscientes que las pymes son el motor del crecimiento de nuestro país. Así que si las protegemos, no solamente protegemos su negocio, protegemos a los clientes, protegemos los servicios, protegemos a los empleados y en consecuencia protegemos el desarrollo del país. Muchas gracias. Ani Fernández, gerenta de marketing y producto Movistar Empresas, muchas gracias por esa interesante exposición, por traer este tema.